Entre tantos términos que hemos aprendido relacionados al COVID-19, términos e información que hemos ido aprendiendo de los especialistas durante todo este año que comenzó la pandemia, ahora hablamos también del COVID persistente o long COVID, como se lo llama también en inglés, que es cuando una persona se ha enfermado de COVID y los síntomas persisten en el tiempo. Pero hay un montón de preguntas con respecto a eso. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cuánto duran? ¿Por qué algunos pacientes sí y otros pacientes no? Bueno, para sacarnos todas las dudas, vamos a conversar con el doctor Matías Marín, que es médico especialista en clínica médica. Le vamos a dar la bienvenida. Doctor, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Mercedes. Un gusto. Un placer, doctor. Nos venías a salvar porque hay muchas preguntas. Además, ya como que, viste, ya nos cuesta entender por qué algunas personas sí tienen COVID persistente, otras no. A algunas les duran hasta 6 meses a veces esos síntomas. A ver, contanos de qué se trata esto del COVID persistente. Exactamente, como comentabas en la introducción, ya se empezó a hablar desde el año pasado, desde mediados de julio aproximadamente, de la persistencia de síntomas de COVID en aquellas personas que habían padecido la enfermedad aguda que todos conocemos o que estamos conociendo todavía. Sí, es verdad. La realidad es que todavía está todo en estudio, hay varias encuestas y ensayos que se están haciendo en distintas partes del mundo, principalmente en lo que es España, Inglaterra, Italia y Estados Unidos, que son por ahí los que más han publicado al respecto, y que actualmente, si bien no hay una definición unánime en lo que uno encuentra en estas distintas guías, hablan de la persistencia de síntomas que no se les atribuye a otras patologías, sino que al COVID, por más de 4 semanas en algunos casos. Bien. Inclusive, como en algunas de las publicaciones destacan, no toman el tiempo tampoco para definirlo, sino que es aquellas personas que han padecido COVID-19 de forma aguda, así sean leves, moderados o graves, pueden desarrollar síntomas posterior a esa fase y persistir a lo largo del tiempo, y en lo que se va viendo hasta ahora, hasta un promedio de 6 meses. Doctor, ¿y qué síntomas? Sí. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que persisten? Bien, los síntomas son muy variables. Hay una lista muy grande de síntomas, hasta 200 síntomas escriben algunos. Claro. Pero hay 20 que son los más frecuentes y que son los que vemos actualmente más en el consultorio, en los controles post-COVID, que le llamamos nosotros. Esos síntomas son sobre todo lo que es fatiga o el cansancio, que no necesariamente son a grandes esfuerzos. Hay personas que lo tienen a esfuerzos de menor intensidad, como hacer actividades de la vida diaria, y hay algunos que los aqueja bastante. Después de la fatiga tenemos como otro de los síntomas principales que encontramos como persistentes, son los dolores corporales. Algunos tienen dolores opresivos en el pecho, otros en la zona de la espalda, o dolores generalizados a nivel articular, muscular, que en determinadas situaciones del día, no necesariamente son continuos, aparecen y desaparecen. Hay muchos síntomas, hay síntomas a nivel neurológico, psicológico, También. hay muchos episodios de ansiedad, de insomnio. Claro. Y O en sea aquellas personas que sí. Que en la mayoría de los casos la persona se enferma, tiene ciertos síntomas. ¿Esos mismos son los que persisten o puede tener síntomas nuevos una vez que atraviesa la enfermedad? Está buena la pregunta porque hay muchos que lo cursan asintomáticos o con muy pocos síntomas, en casos muy leves, digamos, que pasa casi inadvertido. Sin embargo, la mitad de esas personas, estadísticamente estamos hablando, pueden desarrollar síntomas posteriores. Mirá vos. Haber tenido un cuadro leve de COVID en la fase aguda, con malestar general, la pérdida de olfato, supongamos, como síntomas clásicos, y después, al tiempo, desarrollar fatiga o la falta de aire de determinados esfuerzos. ¿Y hay un tratamiento para esos? ¿Hay tratamiento para esos síntomas? ¿Hay tratamiento? ¿Se sigue tratando igual que la enfermedad o ya no se hace nada y se espera que pasen? En realidad, lo que nosotros recomendamos es que una vez que pasen la fase aguda,
el primer control hacerlo en el lapso de los 15 a los 30 días del alta que se le da de su fase aguda, para poder hacer todo un examen físico, un control clínico general, claro, pedir determinados estudios y en función a eso ver si hay alguna afección orgánica o no. ¿Por qué? Porque algunos pueden tener síntomas y no tener ninguna secuela, que son dos cosas distintas. Algunos pacientes pueden tener los síntomas y uno trata esas manifestaciones, que son tratamientos sintomáticos, porque no hay un tratamiento específico todavía para lo que es COVID y post-COVID. Y en algunos pacientes se ven secuelas que generalmente se ha visto más en aquellos que ya tienen comorbilidades, que son enfermedades crónicas. Por ejemplo, aquellos que tienen problemas cardíacos de base o problemas pulmonares o endocrinológicos, algunos desarrollan solamente síntomas y otros también tienen secuelas, que son afecciones que ya quedan y que hay que seguir controlándolas y a veces ajustar tratamientos para mejorar calidad de vida, sobre todo. Bien esa diferenciación que nos hizo de secuelas y síntomas, bien la aclaración porque parecía confuso, es verdad. Doctor, bueno, la verdad que interesante, no dejamos de aprender con esto y la verdad que uno siempre sigue sorprendiéndose, porque además vos ves a los pacientes, no todos, pero claro que uno sigue con la fatiga crónica, algún dolor de garganta, algún síntoma todavía, y pasaron semanas y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Pero bueno, este COVID que no deja de sorprendernos y seguimos aprendiendo, por eso era tan importante tener tu voz y bueno, tu explicación para conocer más en detalle. Seguramente te vamos a volver a llamar. Sí. Bueno, no hay problema. No, una aclaración por ahí para la gente que lo tenga en cuenta. Es muy importante, como decía hace un ratito, que por más que hayan tenido un COVID leve, se hagan controles. Bien. Justamente para poder determinar que no haya ninguna afección en alguna parte del órgano. El COVID no es una enfermedad solamente respiratoria, puede afectar cualquier parte del organismo y la única forma de enterarse muchas veces es haciendo los controles, solicitando determinados estudios para eso. Entonces, por más que hayan tenido un COVID leve, lo hayan pasado en su casa, sin necesidad de internación, sin problemas respiratorios graves, lo mismo. Hacerse los controles con sus médicos, son 2 minutitos, por así decirlo, es algo bastante sencillo, es una consulta, y ahí determinar si hay necesidad de continuar con algunos estudios específicos o no, en cada caso puntual, obviamente. Es bueno ese consejo, lo vamos a seguir entonces. Muchísimas gracias, un placer enorme. No, por favor, a ustedes. Gracias, abrazo. Buen día.